Bueno, buenas tardes. Hola. ¿Escucha, no? Sí, sí. Buenas tardes. Gracias por acercarse, gracias por acompañarnos en esta tarde. Vamos a dar comienzo a esta jornada que llamamos de concientización en materia de integridad, desde el Instituto de Transparencia y Fortalecimiento Institucional, que integro. Nosotros, desde el Instituto, y hace muchos años que venimos diciendo, que para provocar la batalla cultural en materia de integridad, que claramente la Argentina se debe, no solo necesitamos el compromiso de las máximas autoridades gubernamentales, en los distintos niveles de gobierno, nacional, provincial y municipal, sino que también necesitamos el compromiso de esa sociedad intermedia, de las empresas públicas, de las universidades, de las federaciones, de los colegios profesionales, de las asociaciones sindicales. Es imposible avanzar en dar esa batalla cultural que hay que dar sin el compromiso de todos ellos y todos aquellos que ocupamos un peldaño en la vida pública de la provincia de Buenos Aires en particular. Así que celebramos esta iniciativa del Colegio de Abogados Departamental, que había asumido un compromiso allá por el mes de octubre, cuando realizamos nuestro primer seminario. Nos habían anunciado que iba a avanzar con un programa de integridad para el Colegio de Abogados de La Plata, y hoy vemos que eso están haciendo, y hoy tenemos esta jornada de sensibilización, de concientización para los empleados, para las autoridades de la casa, y vamos a avanzar con un programa de integridad. El Colegio Departamental va a asignar un oficial de cumplimiento, un compliance, así que quizás estemos ante el primer colegio de profesionales de la República Argentina que tenga un oficial de cumplimiento, un compliance, y que tenga un programa de integridad. Y como recién le contaba María Marta Preciosa, la invitada que nos va a dar una charla, ojalá contagie que este faro que está marcando y este norte que está marcando el Colegio de La Plata oficie de guía para el resto de los colegios profesionales y que puedan todos empezar a trabajar y construir un programa de integridad para el interior de ellos. Así que gracias por estar. Le invito a Rosario y después continuamos la charla de nuestra invitada, que es María Marta Preciosa, que desde ya le agradezco, que es un lujo tenerla de acá y que modificó su agenda para acompañarnos esta tarde acá en La Plata. Gracias, muchas gracias Luis. Bueno, buenas tardes a todas y todos. ¿Cómo están? Claramente me sumo al agradecimiento hacia María Marta. Realmente viene desde Buenos Aires, acaba de terminar una clase y salió de manera inmediata para acá, así que realmente muchas gracias. Sabemos el esfuerzo que has hecho, que tiene que ver sin duda con el compromiso que te mueve, ¿no? Así que muchas gracias. Gracias Luis y a todo el equipo y a los y las integrantes del Instituto de Transparencia y Fortalecimiento Institucional por el compromiso que tienen en aportar todo su saber y su hacer en estas prácticas. Gracias a el presidente de FEPUBA y la CGP, el arquitecto Daniel Del Pino, y gracias a todos y todas ustedes por participar, a nuestras autoridades, el doctor Álvaro García Orsi, expresidente, el doctor Felipe Granillo Fernández, consejero, el doctor Gastón Nicosia, consejero, y no sé si hay alguien más, y a nuestros directivos, gerentes, gerentas, empleados y empleadas que están acá presentes en este compromiso que estamos tratando de llevar adelante. Quiero también hacer mención que en este convencimiento y en la línea que Luis estaba planteando, que es necesario, y un poco lo que charlábamos hace un momento cuando nos reunimos, que es necesario que
realicemos acciones conjuntas entre las organizaciones intermedias, más allá de los compromisos gubernamentales como planteaba Luis. Nosotros lo que hicimos es, además de organizar esta capacitación, este encuentro de concientización que nos va a ilustrar María Marta con su saber y hacer, partimos de la premisa de que es necesario poder unirnos con el resto de las entidades de la sociedad civil, y es así como para esta reunión hemos invitado a otros colegios profesionales que por distintas razones no podían estar presentes. Por ejemplo, el presidente del Colegio de Médicos del Distrito 1 nos ha hecho llegar una nota donde lamenta no poder asistir por compromisos que tenía con anterioridad, que celebra realmente esta iniciativa y que está dispuesto a sumarse en otras acciones que se vayan llevando adelante. Y contarles un poquito esto que les decía Luis en cuanto a la institución. La institución hace un tiempo ya que viene implementando diferentes prácticas que tienen que ver con esto de el fortalecimiento institucional. Se comenzó a trabajar en una gestión anterior a la mía como presidenta, en las normas ISO. Ni bien asumimos nosotros la gestión en el año 2021, implementamos la presentación de declaraciones juradas patrimoniales de los y las consejeras. Lo hemos implementado en el inicio y en el final de nuestra gestión, y a su vez en paralelo, y esto fue por iniciativa de Luis, que tuvimos una conversación, planteamos la creación del Instituto de Transparencia y Fortalecimiento Institucional dentro del área académica, que viene realizando una labor sostenida en el tiempo desde aquel momento. Pero justamente como esto es dinámico y claramente hay que seguir profundizando cada una de las acciones en este sentido, es que también, como Luis muy bien lo decía, asumimos el compromiso de implementar una política de integridad, claramente con la firme convicción de que se debe generar esta cultura dentro de la organización. Y es así como empezamos a pensar y trabajar con quiénes podemos realmente tratar de instrumentar esta decisión de incorporar en el interior de la organización estas políticas de prevención de la corrupción basada en la integridad. Y para eso, y siguiendo y escuchando a quienes llevan largo tiempo trabajando en esto, que es él y todo su equipo, y a su vez a quienes va invitando para realizar distintas actividades, la sugerencia, y que por supuesto tomamos, fue que había que empezar por los altos cargos de la institución. O sea, estas son premisas para cualquier organización, y básicamente en nuestro Colegio de la Abogacía era necesario comenzar desde allí, y a partir de ahí poder justamente trabajar con el resto de los empleados y empleadas en este sentido. A los efectos de poder llevar adelante esta labor, se debe designar un o una oficial de cumplimiento que sea responsable del programa de integridad, y esa persona que debe ser elegida debe tener determinadas características. Por ejemplo, una de ellas es conocer la institución, conocer realmente el espacio donde se debe implementar este programa de integridad, y a su vez poder relacionarse con el resto de las gerencias, direcciones, empleados, empleadas. Y esa persona es la responsable de diseñar, obviamente, conjuntamente con, en este caso, todo el equipo del instituto, que nos va a ir guiando en ese sentido, y a su vez se va a tratar de implementar un tutor, tutora,
pero bueno, en definitiva va a tener la responsabilidad de diseñar, implementar y medir el cumplimiento del programa de integridad. Y también, obviamente, el promover que se adopten las buenas prácticas en la materia de prevención de la corrupción. Y ir generando acciones positivas para tratar de cumplir con las normas y los principios establecidos en ese sentido. Y nosotros hemos conversado y bueno, particularmente lo primero que hicimos fue conversar con quien nos parecía que debíamos proponer como responsable este programa de integridad, que es, lo vamos a hacer prontamente hacia nuestras autoridades, hacia el Consejo Directivo, pero primero necesitábamos tener el consentimiento de quienes nosotros consideramos que podía desarrollar esta tarea, y le hemos propuesto a la doctora Natalia Rolón Luna, que está acá presente, si podía y realmente estaba dispuesta a llevar adelante esta función, quien nos ha dicho que sí. Hemos recorrido, unos 15 días más o menos desde que hablamos, se ha reunido con expertos y expertas y con Luis mismo para tratar de interiorizarse, y en palabras de ella, la semana pasada me dijo, vengo de reunirme, estuve como 3 horas reunida o un poco más, la verdad que es un gran desafío para la institución, hay mucho por hacer, y estaba dispuesta a tomarlo, así que lo vamos a presentar en la primera reunión que tengamos de consejo, que va a ser la semana próxima. Esperemos que realmente se apruebe su designación, pero obviamente que para que ella pueda llevar a cabo esta labor dentro de la institución, nos necesitamos absolutamente todas y todos. Digo, desde nosotros, ocupando los lugares de, digamos, directivos, que a su vez somos, digamos, vamos a en un tiempo ya no estar, digo, esta es una política que queremos implementarla ahora y con la finalidad de que pueda continuar, no importa qué gestión haya, ¿no? Que realmente pueda perdurar en el tiempo y a su vez se pueda ir afianzando y creciendo. ¿Por qué? Porque tenemos la íntima convicción de que es absolutamente necesario para esta organización y para la sociedad en general. Entonces, bueno, tenemos realmente un arduo camino por delante que vamos a ir trabajando entre todos y todas, y esperemos que realmente podamos ir cumpliendo con los parámetros que ello amerita, y que seguramente María Marta nos va a ilustrar. Así que bueno, esto es lo que yo tenía para compartir con ustedes, y decirles que estamos siempre dispuestos y dispuestas a escuchar lo que nos quieran proponer, digamos, en este marco. Esta para nosotros es una política transversal que tiene que realmente abarcar a todas las áreas, así que no duden en hacerlo, porque como digo yo siempre, el Colegio de la Abogacía lo construimos entre todas y todos. Acá solo no se puede hacer nada. En cada uno de los espacios siempre hay aportes de distintos lugares, distintos profesionales, distintas personas que realmente nos van guiando también con sus inquietudes y demás hacia dónde tenemos que ir. Así que, sin más, los voy a dejar con la palabra de María Marta, y vamos a tratar de formarnos todos nosotros. Así que, gracias. Les cuento, agregando a lo que contaba Rosario, me reuní con la persona que quizás es designada por el Consejo Directivo, y también, y no quería dejar de mencionarlo, le hice mencionar a ella que no solo va a contar con el apoyo del instituto, sino que nosotros le ofrecimos un tutelaje de parte de una profesional que, ad honorem, la va a guiar en sus primeros pasos, como para una persona joven, pero ya con experiencia, que ha sido convocada por una multinacional, que se certificó en compliance, y que gentilmente, es platense de la casa, que gentilmente le va a guiar en sus primeros pasos al compliance cuando esté designado y empiece a trabajar formalmente en el colegio. Bueno, y con respecto a María Marta Preciosa, voy a leer apenas un pequeño resumen, porque es muy extenso, pero les quiero contar que es doctora de la Universidad de Navarra, en 2015, sobresaliente cum laude,
Cum laude. Diploma de Estudios Avanzados por la Universidad de Navarra en Filosofía en el 2008, sobresaliente, máster en Administración de Empresas por la Escuela Superior de Administración de IDEA, 1992, profesor de Enseñanza Normal Especial en Filosofía en la Universidad Católica Argentina, en 1989, cargo de docencia e investigación, profesora titular en la UCA de Ciencias Económicas, profesora de grado y posgrado, integrante del Departamento de Investigación, Francisco Balsechi, asesor técnico e investigadora categoría cuarta, part-time, integrante del Comité de Admisión al Doctorado en Administración de Empresas, profesora de posgrado en la UTN, Facultad Regional Buenos Aires, Facultad Regional Resistencia, integrante de la Comisión de Posgrado, la FRBA y del Comité Académico de la Maestría en Administración de Negocios, doble titulación con No sé cómo se Universidad de Alemania. Alemania. Y bueno, y decenas de publicaciones en todos los niveles, porque estamos hablando de libros, diarios, periódicos, en todos los lugares que encuentro aparece María Marta Preciosa contándonos y ahora sobre la Instagram. Materia, y ahora Instagram. Bueno, Así que y presencial. es un gusto, María Marta, y un especial agradecimiento, porque inmediatamente dijiste que sí, al margen de tu agenda, y eso lo valoro un montón, lo valoramos, así que te dejo en uso la palabra. Bueno, muchas gracias a Luis y a Rosario. Gracias a todos los que me recibieron, al señor que me trajo en remis rápido, y a todos ustedes presentes. La verdad es que cuando leía el título de la actividad y leía jornada de concientización, pensaba, digo, ¿qué piensa alguien que lee la palabra concientización? ¿No? Entonces se me ocurría que concientización tiene como, en principio, dos sentidos, ¿no? Alguien puede interpretarlo como adoctrinamiento, lo cual es muy peligroso, porque los argentinos somos bastante de decir, bueno, ¿quién es esta persona para venirme a decir a mí qué es lo que está bien y lo que está mal? Es decir, sobre todo en terreno moral, en terreno ético, ¿quién puede hablar? ¿Quién puede tirar la primera piedra? ¿Quién puede decir esto es así o esto no es así? Yo también pensaba que la palabra concientización puede ser una invitación a pensar, una invitación a reflexionar, ¿no? Creo que ese sería el costado positivo de la palabra concientización, y es el que voy a tomar, y lo voy a tomar como un guante para, digamos, hablar en este tono, ¿no? De invitar a reflexionar sobre la cuestión de la integridad. En parte también este rechazo que uno a veces puede tener a que alguien hable de ética o de cómo debemos comportarnos, en parte es porque también en muchos temas todos ya sabemos cómo tenemos que comportarnos. Entonces, a veces es parte, digamos, de la reflexión sobre las cuestiones morales o las cuestiones éticas, que las voy a tomar, en este caso voy a tomar como sinónimos, ¿no? A pesar de que según cada filósofo puede haber alguna diferencia, yo lo voy a tomar como un sinónimo. Sin embargo, digamos, las cuestiones éticas muchas veces lo que hay que hacer es recordarlas, más que instruir al otro sobre cómo tiene que hacer ciertas cosas, ¿no? Recordar, traer a la conciencia cosas que ya sabemos, y que sobre todo las tenemos muy claras cuando somos víctimas de alguna injusticia, por ejemplo, o de alguien que no actuó de modo ético, ¿no? Ahí somos normalmente en el rol de víctimas, que lo somos, no estoy hablando de la victimización, sino realmente somos plenamente conscientes de que hay cosas que están bien y cosas que están mal. Entonces, me parece que en este sentido, digamos, una concientización sobre la integridad tiene que ser, en parte, un recordatorio de cosas que sabemos, y tiene que ser una mirada también sobre uno mismo, ¿no? Y sobre la propia organización, ¿no? O sea, qué es lo que significa la palabra reflexión, ¿no? Poder mirar hacia adentro, detenernos un momento y decir, a ver, ¿de qué se trata esto? Lo que sí es verdad que, por otro lado, lo que no sabemos tanto es qué significa integridad.
porque esta es una palabra que para nosotros, gracias, para nosotros es un poco extraña, ¿no? Si bien la palabra integridad existe en castellano, nosotros en castellano siempre nos hemos referido a las personas como personas honestas, personas, incluso en las leyes dice la rectitud del funcionario, la probidad, pero la palabra integridad, ¿de dónde salió? ¿No? Esto es una especie de... es un concepto que si bien existe en castellano, lo hemos importado, ¿no? Entonces, la última publicación que hice, una publicación académica, que la encuentran en internet, pero quiero compartirles. Estuve investigando entonces qué significa integridad, o por qué los códigos de ética anglosajones, que son los que más han influido en el mundo de los negocios y de las profesiones, ¿por qué se utiliza la palabra integridad? Y no, por ejemplo, honestidad. ¿Por qué no dice código de honestidad? ¿Qué quiere decir? ¿No? Entonces, ahí anduve indagando, por ejemplo, parece que en la Inglaterra antigua, digamos, la integridad se utilizaba para caracterizar ciertos tratos comerciales. Es decir, si yo compraba, voy a decir, 1 kilo de arroz, el kilo tenía 1 kilo y no 900 gramos. Integridad, ¿qué quería decir? Está completo, ¿no? Si compraba animales, los animales no estaban enfermos ni estaban defectuosos, ¿no? Es decir, integridad tenía que ver con que aquello que habíamos acordado se cumplió. Yo te pagué y vos me entregás un producto íntegro, ¿no? Entonces, la integridad, en este sentido, estuvo, sobre todo, y hago referencia al mundo anglosajón o a la conceptualización anglosajona porque es de donde surgen inicialmente los que se llaman programas de compliance, ¿no? Esa palabra también, que no tiene una traducción muy exacta, compliance, se escribe compliance, que nosotros traducimos por cumplimiento normativo, gestión del cumplimiento normativo, pero que también, según estuve investigando, compliance tiene que ver con una cierta flexibilidad frente a la norma. No es solamente cumplir, es ser receptivo frente a la norma. La palabra compliance también la usan parecen los neumonólogos. Parece que el pulmón tiene cierta compliance, hace compliance, o tiene, no sé cómo lo dirán los neumonólogos, no sé si hay alguno acá, pero el pulmón cuando cede, ¿no? Tiene esta característica de compliance. Entonces, integridad, uno de los significados que se le da es ser compliant, ¿no? O sea, ser receptivo frente a la ley, ¿no? Es como que no pongo una barrera diciendo a mí no me pueden, sobre todo en el mundo de los negocios, ¿no? No, ustedes no me van a regular, no. Sí, yo soy receptivo frente a la ley. Hago negocios, pero los quiero hacer con integridad. Y permito que la ley me regule, ¿no? Entonces, ahora si nosotros vamos un poco al lenguaje corriente y nosotros le preguntamos a alguien, ¿qué significa que alguien sea íntegro? Lo primero que surge es que alguien sea coherente, ¿no? Quizás habrán escuchado, ¿no? Esto de que íntegro significa coherencia. Esto de, por ejemplo, bueno, en inglés se dice walk the talk, ¿no? O caminar, o digamos, hacer lo que digo, ser coherente. No tener brechas entre lo que digo y lo que hago. Lo que pasa es que ahí surge una objeción, diciendo, bueno, pero a ver, puede haber un mafioso coherente. Puede haber un tirano coherente, ¿no? Entonces, no podemos decir que la integridad sea solamente coherencia. O que una organización tenga una cultura muy coherente, no quiere decir que sea ética, ¿no? O sea, vamos a decir, una mafia puede ser muy coherente en sus principios, sus valores, sus conductas y las sanciones y castigos de los integrantes de la mafia, ¿no? Y la hace sostenible en el tiempo, una palabra que está como de moda ahora, ¿no? Entonces,
Si nos quedamos con que la idea de la integridad tiene que ver con la coherencia o con estar alineado, podríamos decir que no alcanza para definir la integridad que nos interesa, por lo menos acá, que es una cierta integridad ética. Entonces, hay otro también sentido de la palabra integridad que lo podemos buscar en el concepto, en el origen en latino de la palabra, ¿no? Bueno, a los filósofos nos gustan las etimologías. Integer quiere decir entero, ¿no? Entonces, íntegro es algo que, uno podría decir, ¿es algo que no está roto? No, es algo que no está podrido. Y ahí claramente se opone a la raíz de la palabra corrupción. ¿Sí? Corrupto no es algo roto, tiene la palabra ruptura dentro, pero sino que es algo roto, pero que estaba destinado a estar unido. Entonces, ese prefijo co, significa algo que está destinado a estar unido. Por eso decimos que un cadáver se corrompe, pero si este vaso se cae, no decimos que se corrompe, decimos que se rompió. Entonces, íntegro también se opone a corrupto, en el sentido que íntegro es aquello que se mantiene vivo, íntegro es aquello que no huele mal, ¿no? Como lo corrupto, lo podrido. Íntegro es aquello que se mantiene en sus vínculos funcionando, en aquello que lo une internamente. Cuando algo está podrido, está desintegrado, ya no tiene vida, huele mal, como decíamos, ¿no? Y fundamentalmente no ha dejado de existir. Está desunido totalmente. Entonces, rescatando, ¿no? Entonces, hasta ahora, ¿qué es íntegro? Bueno, por empezar, digamos que ser íntegro es tener una cierta completitud, tener una cierta solidez, pero también una integración con el entorno. Es decir, no basta que yo sea coherente conmigo misma y que alrededor mío todo se destruya, como si fuese, como decíamos antes, ¿no? Un mafioso coherente o un tirano coherente. Por eso, la integridad, eso a mí me gusta subrayar, es no solamente una característica de la persona, sino que es una característica de los vínculos que esa persona establece. Es decir, sus vínculos son íntegros, quiere decir, sus vínculos son sólidos. No porque no tengan defectos, no porque la persona se comporte de 10 puntos, sino porque esa solidez en los vínculos viene de cierto grado de confianza o de fe que se tiene sobre el otro y el otro tiene sobre esa persona. Ahí viene, por esto del comercio que les traía al principio, ¿no? ¿Qué sería digamos, un trato justo? ¿No? Es esta persona con la cual yo sigo tratando profesionalmente o comercialmente y sé que va a hacer las cosas bien. Es eso que también coloquialmente lo decimos, con este no trabajes, que es un chanta, con este no, que es alguna mala palabra, y con este sí, porque es confiable, porque es serio. Entonces, la integridad es una característica de la persona, pero también es una característica de sus vínculos, ¿no? De cómo encara sus relaciones con los otros y con lo que ofrece a los otros. Hay otros también que consideran que integridad es como la suma de todos los comportamientos éticos, que es ser íntegro, y ser íntegro es ser perfecto, ¿no? Pero me parece que hay que encontrar exactamente de qué se trata ser íntegro, porque si no, ¿qué nos viene a traer este nuevo concepto? Sigamos hablando de justicia o sigamos hablando de honestidad, ¿no? Bien. Hay otros también que dicen, bueno, es sinónimo de compliance. Que tampoco es así, ¿no? O sea, un poco pero bueno, no le vamos a cambiar la ley, la 27401, los programas los anglosajones que se llaman programas de compliance, en la ley se llaman programas de integridad. En rigor, uno podría decir, no debería ser lo mismo, ¿no? No se deberían tomar como sinónimo, ¿no? Si pensamos qué es compliance, y después vamos a ver entonces qué es integridad, por lo menos la propuesta que tengo yo, compliance es una autorregulación que se le pide
inicialmente se le pidió a las empresas, ¿no?, una autorregulación inducida por los gobiernos, ¿sí? Es decir, compliance surge en los años 70, 80, en Estados Unidos, donde se le pide a las empresas que se autorregulen. ¿Para qué? Para no generarle costos a la sociedad, es decir, con sus escándalos, ¿no? Entonces, es una autorregulación que para los expertos en derecho corporativo, que no es mi caso, fue una revolución en el derecho corporativo, porque invierte la carga de la prueba. De alguna manera le está diciendo a las empresas: demuestren ustedes que están comprometidas con autorregularse y hacer los negocios desde una forma ética. ¿Por qué? Porque si ustedes no hacen las cosas de forma ética, se traslada el costo a la sociedad, ¿no? Lo podemos ver en cada crisis o escándalo corporativo, donde hay que salir a rescatar a los bancos, hay que salir a... Entonces, la lógica del compliance anglosajón, que es de donde surge, ¿no?, como decíamos hace 40 años, es una lógica de defensa del capitalismo. Es una lógica de decir, a ver, nosotros queremos seguir siendo un país capitalista, nosotros queremos seguir teniendo empresas, pero empresas compórtense bien y no le trasladen costos a la sociedad. O sea, no generen esas externalidades negativas que les gusta decir a los economistas, y asuman esos costos y autocontrolense, ¿sí? Esta forma de entender compliance, cuando pasa más a los países europeos, aparece con otra tonalidad, que es la que recibimos nosotros en la Argentina, creo yo, que es: compliance es el modo en que el mundo privado ayuda a que el funcionario público se mantenga ético. Europa cambia el tono de compliance. Europa no tiene un tono de compliance de defensa del capitalismo, sino que tiene un tono de compliance diferente. Es: señores empresarios, no contribuyan con la corrupción del Estado. Bien, entonces, de todos modos, ir viendo las distintas formas de entender compliance no implican que se vayan anulando unas a otras, ¿no? También son características de tipo culturales y de tipo diríamos, como decía antes, ¿no?, complementarias. Ahora, lo que sí permanece es esta idea de la autorregulación, ¿no? Es decir, yo, persona, mi integridad depende de mi propia libertad, mi integridad depende de cómo me voy vinculando con los otros, y yo soy la que decide cómo ejercerlo. Ahora, si esto lo aplico a la organización es la que se autorregula. Sea una empresa, sea un colegio público de abogados, sea una cámara de farmacias, como la que estuve trabajando ayer, ¿no? Entonces, esta característica, digamos, de que la integridad es un modo, digamos, vamos a decir, de autorregulación en cómo me vinculo con los otros, no es solamente una característica de las personas, sino que también es una característica de las organizaciones y de los vínculos que establece esa organización. Así como es también una característica de los vínculos de la persona, es una característica de los vínculos de la organización. Ahora, bien, vínculos de la organización. Tenemos no solamente vínculos hacia adentro, hacia los empleados, sino también la organización tiene vínculos, y eso, cada organización tiene que hacer su propio mapa, ¿no?, de cuáles son cuáles son los principales stakeholders. ¿Habrán escuchado alguna vez el concepto de stakeholders? Bueno, compliance, ustedes saben, tiene un componente importante de legal, pero tiene un componente importante de management, de conceptos de management, o sea, de gestión, de administración, ¿no?, que no vienen tanto del mundo de las leyes, ¿no? Entonces, en una organización, en una empresa, se entiende que no solamente hay accionistas que invierten y su dinero, y que por lo tanto le exigen a sus representantes, sean los gerentes, que hagan negocios con integridad,
porque si no hacen los negocios con integridad, ponen en riesgo la inversión del accionista, sino que también hay una cantidad de stakeholders, o sea, de otros que también ponen algo en riesgo en la empresa, ¿no? La palabra stake en inglés, que es un juego de palabras con accionistas, stockholder. Stake quiere decir riesgo, ¿no? No bife, ¿no? Eso lo digo porque no almorcé, ¿no? Después de acabar. Claro. No, el stake es arriesgar, apostar. Entonces, ¿qué dice compliance sobre esto? Bueno, claro, a ver, la inversión del accionista tiene una cantidad de riesgos a partir de cómo los que integran la empresa gestionan sus vínculos con todos estos stakeholders que a su vez están arriesgando cosas por relacionarse con la empresa. El cliente está pagando un precio y esperando algo a cambio, los empleados ponen su tiempo, su trabajo y esperan capacitación, remuneración, los proveedores adaptan su tecnología para satisfacer a la empresa y esperan algo también en una relación de largo plazo. El medio ambiente espera, digamos, el medio ambiente, pensando que son las generaciones futuras, espera también el menor daño posible por parte de la empresa, el fisco espera los impuestos, la empresa, la sociedad hace caminos, el tendido eléctrico para que la empresa pueda funcionar. Entonces, la empresa tiene un montón de zonas de vínculos riesgosos, en los cuales, para el compliance anglosajón, que es el inicial, todo está poniendo en riesgo la inversión del empresario. Entonces, actúen ustedes con integridad, señores gerentes, señores directores, cada vez que traten con el empleado, porque eso me puede generar a mí un costo. Si el empleado lo discriminan, me puede generar un costo. Si al cliente no le dan la calidad o no le dan garantías, me puede generar un costo. Si al medio ambiente le contaminan y tengo una multa, me puede generar un costo. Entonces, fíjense que compliance inicialmente tiene como una especie de origen también de una búsqueda de una eficiencia, ¿no? Y un concepto de que todo acto no ético o corrupto encarece la sociedad, encarece lo que los economistas llaman los costos de transacción. Y en parte porque también presuponen que hay una ley dura que provoca ese costo. Es decir, ahora sí hablo de la sanción externa, que provoca el costo para la empresa de no haber cumplido. Que ahí entonces uno podría pensar, bueno, ¿estamos en el entorno apropiado con leyes que verdaderamente generen el costo a las entidades que no se comportan de modo no ético? No sé, ¿no? Es una pregunta. Digamos, ese compliance anglosajón que te dice autorregulate, y si vos te autorregulás, aunque te portes mal, entonces yo voy a tener en cuenta que tu multa es menor, porque me podés demostrar que vos intentaste por todos los medios posibles de ser ético, entonces presupone que va a haber un castigo igualmente, pero que el castigo va a ser menor, ¿no? La multa va a ser menor, porque la empresa puede demostrarle a los jueces que se autorreguló. Esto, bueno, como digo, es el compliance original, el compliance anglosajón, que como digo, después, pasando por el tamiz europeo, que tiene siempre una tonalidad más anticapitalista, y llegando a la Argentina, el tono de compliance va a ser: ayúdennos, empresas y entidades, a que nuestros políticos o funcionarios sean menos corruptos. Esto es una interpretación mía, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo entender entonces la integridad? Creo que esta es lo que yo quiero proponer, ¿no? Yo creo que hay que entender la integridad de una persona, pero sobre todo en este caso me voy a referir a la integridad de una organización,
sea una empresa, sea una entidad, una asociación intermedia, como hablábamos, sea el Estado, como la intencionalidad, la voluntad política dentro de una organización y la organización de sus procesos alineados con esa voluntad política de cumplir con su promesa a la sociedad. Es decir, una persona es íntegra cuando cumple sus promesas en la vida profesional, en la vida de vínculos, como decíamos antes, comerciales, ¿no? Me estoy refiriendo a la integridad en el terreno laboral. Y una organización es íntegra cuando cumple su promesa frente a la sociedad. Ahora, para que una organización cumpla su promesa para la sociedad, no solamente tiene que haber tiene que estar el famoso tone at the top, que dice la ley Sarbanes-Oxley, ¿no? El tono, el efecto cascada, ¿no? Como decían, de empezar por los altos mandos, sino también tiene que haber procesos internos de management, gestión, procesos de cómo se remunera a la gente, cómo se le comunica, cómo hay control por oposición de intereses en la gestión, etcétera, etcétera, que coadyuven a lograr que la organización cumpla la promesa que esa organización hace a la sociedad, porque toda organización hace una promesa, implícita o explícita. A ver, ¿de qué estás hablando, María Marta? Una universidad promete a la sociedad contribuir al conocimiento, educar a la gente. Producir conocimiento y educar. Un hospital, sanar. Ayer discutíamos con las farmacias. ¿Cuál es el rol público de la farmacia? La accesibilidad del medicamento, ¿no? Después todo lo que haga la farmacia se subordina a la accesibilidad del medicamento. No importa que sea privada y que tenga fin de lucro. O sea, tenemos también, yo siempre creo, ¿no?, que tratar de ver a las organizaciones y a las asociaciones intermedias, que me pareció muy interesante la breve conversación que tuvimos hace un rato, el rol de las asociaciones intermedias, el rol de toda organización de cumplir con la promesa que ofrece a la sociedad. Y eso para mí es integridad. Después hay un montón de mecanismos. Puedo tener un programa de compliance, puedo tener un compliance officer, puedo tener un sistema, no sé, de capacitación sobre esto. ¿Pero para qué? Para que la organización cumpla aquello que le puede ofrecer a la sociedad. La empresa tiene una función. Pero todos dicen, bueno, pero la empresa está para ganar dinero. Todos estamos para ganar dinero. O sea, ¿quién no quiere ganar dinero? Levante la mano. Entonces, claro, pero la empresa es con fin de lucro. No importa. Las instituciones sin fines de lucro, también puede haber corrupción. No es que la corrupción, la moralidad o la ética de una institución no pasa por si es con fines de lucro o sin fines de lucro, ¿no? Ahí tenemos como algunas confusiones ideológicas, me parece, ¿no? Como diciendo, bueno, si la institución es con fines de lucro, seguro que hay explotación, evasión de impuestos. No me digas que no puede haber eso en instituciones que no son con lucro, ¿no? Entonces, la institución, para cumplir con su finalidad en la sociedad, necesita una cantidad de procesos internos y de tipos de dirigentes que estén pensando en la finalidad de la institución. Que les importe la supervivencia de la institución, pero que no sea lo único, que a la universidad le sigue importando el alumno y le sigue importando el profesor, ¿no? Que el hospital le sigue importando el médico, le sigue importando la enfermera y el paciente, ¿no? He hecho algún trabajo para hospitales en temas de... He hecho consultoría en distintas instituciones, ¿no? Y en los hospitales, y yo trabajo mucho con dibujos, y a la gente le hago reflexionar, pero a partir del lenguaje no verbal, ¿no? Porque cuando uno apunta a lo verbal, hay más resistencia. Y me acuerdo en el hospital, ¿no? Dibujamos la relación con la organización, pero el médico está relacionado con la organización, pero no está relacionado con el paciente, ¿no? No aparece en ningún lugar del dibujo el paciente, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Todos, en cada asociación, cada entidad, cada organización,
con lucro, sin fin de lucro, tiene una promesa frente a la sociedad y tiene que estar organizada para que se pueda cumplir. Y la toma de decisiones tiene que estar alineada con eso. Entonces, en este sentido, con esto voy cerrando, digamos, después me gustaría dar lugar al intercambio, a las preguntas o comentarios. Creo que hay corrupción, porque también muchas veces corrupción se asimila a robo, ¿no? El corrupto se lleva una bolsa de papel con dinero, ¿no? La bolsa de esta imagen, lo tomo como las imágenes que usan los medios de comunicación, ¿no? De bolso, el bolso que se revolvió por no sé dónde, la bolsa de papel que se revolvió, que se escondió en una oficina, bueno, no me acuerdo cómo fue ¿no? Era un baño, bueno. Esas imágenes, ¿no? La imagen de la corrupción en los medios de comunicación es un contenedor con billetes, ¿no? Y en realidad uno dice, pero, a ver, si voy a algo más profundo de la corrupción, teniendo en cuenta esto de entender la integridad como cumplimiento de promesas, lo podemos decir al revés. Corrupto es aquel que no cumple la promesa con la sociedad. Pero no porque se lleva la bolsita con el dinero, que yo no digo que esté bien, ¿eh? Lo que digo es, ¿cuántas decisiones en las organizaciones contribuyen a que la organización no cumpla con su fin social? Por eso, y esto lo que quiero decir es un poco más metafísico, tiene más que ver con algo filosófico. La corrupción tiene mucho más que ver con el no ser, con la nada, que con una bolsa de dinero. Es decir, cuando hay corrupción, hay una cantidad de cosas que se podrían haber hecho y no se hicieron. Y esa nada, esa cantidad de acciones que no sucedieron, son la corrupción. Ese vacío, digamos, ese acto de justicia que no se realizó, esa visibilización de esa persona invisibilizada que no se realizó, esos fondos que iban a estar destinados a tal lado y se desviaron. Pero más allá del desvío y que alguien se los quedó, la corrupción está en eso que no se hizo. En el mantenimiento de los trenes que no se hizo, o en el, digamos, la corrupción creo que desde el punto de vista, por eso digo que es un comentario filosófico, porque es desde el punto de vista de en qué sentido existe. Y se podría decir que la corrupción es como un agujero negro, no existe. Es un vacío, por eso, a ver, si me voy a los economistas dicen, bueno, la corrupción no se puede medir, ¿no? O como hace Transparency International dice, medimos, porque los corrigieron, ¿no? Primero me decían que medían la corrupción, el índice de corrupción de Transparency. Después, con los años, empezaron a decir, no, medimos la percepción de la corrupción. Claro, porque la corrupción no se puede medir. ¿Por qué? Porque es un agujero negro, porque es un no ser. Ahí hablo como filósofo, es un no ser. Podría haber habido esto y no está. Y no sabemos cuántas cosas maravillosas podrían haber hecho ciertos dirigentes, o personas a mandos medios, o cadetes, ¿no? No importa. El cadete que arregla con... ya no existe la figura del cadete, pero cuando existía el cadete que iba y compraba en la librería y le agregaba el 10% para él. O sea, entonces, ¿cuántas cosas podrían haber sucedido a partir de una gestión íntegra, o de una dirección íntegra, o de un empleado íntegro? Por eso creo que tenemos que ver la integridad, digamos, como les decía antes, como una característica de personas que tratan de honrar los vínculos que establecen y que dirigen organizaciones de modo que esas organizaciones puedan cumplir con su fin social. Y que tengan eso como valor ético fundamental. De ahí va todo para atrás. Y en ese sentido uno puede invitar a esta organización a decir, bueno, ¿cuál es la promesa del Colegio de Abogados? Con los abogados,
con sus empleados, con la sociedad, qué ofrece, ¿no? Y a partir de ahí reflexionar sobre cuáles son los mejores comportamientos para tener y cumplir con esa finalidad. Qué bueno. Hace un rato, antes de subir, conversamos con María Marta, con Álvaro García Orsi y con Del Pino, presidente de la Federación, y con Rosario, una previa que estamos haciendo, y reflexionando sobre lo que veníamos acá. Yo le contaba, y esto de que entiendo que la batalla cultural hay que darla, y que si las autoridades nacionales, provinciales o las autoridades en general no la dan, quizás la sociedad intermedia, Sí. ¿sí? La sociedad civil desde abajo, obligue a esas autoridades a tomar algunas decisiones que por ahí no están cómodas en tomarlas. Claro, sí. No están cómodas en tomarlas, entonces quizás esto arranca de abajo, y por eso yo ponía énfasis en ser el primer colegio profesional, Excelente. en avanzar en esto, y que quizás replique en otros, marcando esta línea ética o esta integridad o el criterio o el concepto que vos... Exacto. Porque me parece que debemos avanzar, es decir, debemos avanzar desde cada lugar. Digo, y esto que estés vos acá hoy, María Marta, contándonos tu mirada sobre la integridad, nos nutre a todos y seguramente nos va a dejar a todos reflexionando sobre muchas de las cosas que dijiste. Y entiendo que el rol de la sociedad intermedia va a ser muy valioso en esta Argentina de hoy. Sí, sí, creo que sí. Creo que Transparency en este sentido tiene un concepto muy interesante, siguiendo la línea de lo que vos decís, que es el concepto de acción colectiva, ¿no? Es decir, de que una institución, en la medida que está aliada con otras, sean proveedores, sean entidades competidoras, pero aliadas no para hacer colusión o cartelización del mercado, sino aliadas en los estándares de integridad, claramente elevan, ¿no?, el piso, o hace que otras decisiones, usando tus palabras, estén más cómodas, comportándose íntegramente. Y sí, porque hay un fenómeno social muy importante que es la imitación, ¿no? A mí me gusta hablar más de imitación que de ejemplo, ¿no? Hay un filósofo que se llama René Girard que dice que siempre nos aglutinamos, nos agrupamos a partir de copiarnos del otro, ¿no? Y de querer lo mismo que quiere el otro, ¿no? En la moda es muy claro. Uno en la moda dice, bueno, si fulanito usa tal cosa, entonces si Messi usa tal zapatilla, bueno, todos queremos la zapatilla. Entonces, Girard dice, nosotros imitamos a los que creemos superiores. Superiores, vaya a saber en qué. Puede ser superior en el fútbol, pero también puede ser mi jefe. O puede ser superior porque lo considero una persona admirable. Entonces, me parece que esto que vos decís, ¿no?, es esto de promover a que otros colegios u otras entidades imiten, ¿no? Y digan, y siempre es una invitación, me parece, a sumar, ¿no? Creo que ese es el carácter también de lo ético. Siempre lo ético me parece que tiene un carácter de invitación. No la ley es, ¿no?, el premio y castigo. Pero yo creo que compliance tiene que tener un carácter ético también, donde haya una invitación. No un adoctrinamiento ni una imposición. Es diciendo, mira, hacemos esto, mira qué bueno, y en lo posible, copialo, ¿no? Perdón. Sí, claramente comparto todo lo que están planteando. Yo pensaba en la importancia de los procesos con el enfoque en el ser humano, ¿no? En el otro, en esto de cuáles son los objetivos, a qué nos comprometimos, qué hacemos. Y de ahí la importancia que en esta organización en particular, donde quienes estamos dirigiendo tenemos, en el mejor de los casos, plazos por 4 años, Claro. qué mejor que esos procesos puedan ser internalizados dentro de la organización por quienes permanecen, que son nuestros empleados, nuestras empleadas, Claro, nuestros directivos, que en definitiva lo asocio con lo que vos planteás, Luis, que es de abajo hacia arriba, sí.
Digo, y en realidad es cuando venga otro dirigente, otra dirigente, es decir, mirá, nosotros tenemos esta política. ¿Qué es lo que me pasó a mí con las normas ISO? Justo las normas ISO se implementaron en una época en la que yo no estuve en la institución, y obviamente vine, lo vi, lo evalué, lo conversamos con nuestros consejeros y consejeras y lo adoptamos. ¿Por qué? Porque era una buena práctica, eso es lo que consideramos. Y la idea, justamente, de poder implementar este programa tiene que ver con eso, con que ellos y ellas sean quienes nos digan, a ver, nosotros en la institución hemos avanzado con estos programas, vamos por acá, el objetivo es este, y que le sea difícil a quien viene a decir, no, mira, no, yo tengo otra forma, ¿no? Absolutamente. Entonces, me parece que es ese camino, ¿no? Por lo menos es el convencimiento que tenemos. Yo creo que sí, yo creo que sí. Perdón. No, sí, en línea con esto, digo. De hecho, recuerdo, unido con Natalia hace unos días, yo le contaba y de algunos ejemplos, como para ir entrando en el mundo de lo que va a tener que hacer brevemente, de la mirada del colegio para con quién se relaciona, y donde ellos van a tener que valorar, entiendo yo, aquellos que también se mueven en el mismo mundo de integridad. Entonces van a tener que tener una valoración distinta para aquel proveedor que cumpla con determinadas pautas, y con aquel que no las cumpla, quizás que se esmere para igualar a este y también seguir contratando con él. No descartar, pero decir, contar que en el tal periodo, si no estás en estas condiciones, la verdad, vamos a prescindir de vos porque necesitamos ir para este lado, y en esto de ir construyendo eslabones, y esto de la acción colectiva que hablabas, que estabas hablando. La última reunión que hicimos acá, la trajimos a Dorotea, Sí. hablando de acciones colectivas. Bueno. Así que nos estuvo ilustrando con su trabajo, y así que coincido plenamente, y me parece que esto que contaba de la sociedad civil, de alguna manera obligando a las autoridades nacionales o las provinciales o a las máximas autoridades, quizás sucede también en el colegio. Esto tomado obligue a los directivos del colegio a llevar determinado rumbo y no poder volver atrás. ¿Sí? Sí, eso me parece muy importante. Yo siempre digo que no solo hay que mirar the tone at the top, sino the tone at the bottom. Porque no siempre el directivo puede hacer todo lo que quiere una institución. Entonces, hay que ver qué pasa abajo, ¿no? Cuando esto se quiere bajar solo de arriba hacia abajo, no, hay que ver. Sí, tal cual. Sí. Pero bueno. ¿Alguna pregunta, opinión, lo que deseen? No, yo tengo una cuestión, que desde mi cabeza cuadrada del lugar que estoy, digo, la abogacía, estamos con normas que nos hacen cumplir ciertas cuestiones. En este cuadrado en el que yo me meto solo, digo, esta definición de integridad es una definición que es muy subjetiva, por lo que entiendo. Entonces, ¿cómo es posible definir esta cuestión de integridad para que se haga normativamente cumplible, si es deseable que sea normativamente cumplible? Claro. Porque lo que yo entiendo por integridad quizá no lo entiende del lado, y Claro. no son varias. Claro. Esa es una primera cuestión que tengo. Después, otra cuestión chiquita del principio de su posición es, usted mencionó que un concepto que era un cumplimiento, autocumplimiento, pero sugerido por el Estado. Autorregulación inducida por el gobierno. Inducido por el gobierno. Lo cual me lleva a una contradicción en sus términos, porque digo, sí. La inducción, pero con sí. el auto hay un choque. Sí. Digo. A ver, esto de que compliance es una autorregulación inducida por el gobierno es de un autor que se llama Guedes, no es mío, y tiene que ver con esto con la Federal Sentencing Guidelines for Organizations, ¿no? Esas son las guías federales de sentencia, ¿no? Las que dan origen son recomendaciones, no leyes, guidelines, para que los jueces puedan juzgar organizaciones, el wrongdoing en las organizaciones, ¿no? O sea, digamos, que sale crimes, pero no es, bueno, los delitos. Entonces,
estas guidelines lo que hacen es instruir al juez, pero no es una ley, es decir, bueno, tengan en cuenta de qué manera se autorreguló la empresa, y cuanto mejor se haya autorregulado, si algún loose cannon, como dicen ellos, perdón las palabras en inglés, pero si algún hay empleado suelto, gerente de compras, quiso ser corrupto, no le claro, no se le puede imputar a la empresa porque ustedes trataron de, le metieron capacitación, le lavaron el cerebro y le hicieron firmar 20 veces el código de ética. Entonces, no lo podemos atribuir a la empresa como un todo. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, es... claro, hay o sea, hay una ley, pero te dice regulate. ¿Por qué? Porque en el fondo hay una concepción... A ver, hay algo que también me parece muy interesante del derecho anglosajón de cuando estudio estos temas que aparecen, que el derecho anglosajón, la empresa es una persona, mucho más que en el nuestro derecho. Ojo, yo no soy abogada y algunos me pueden corregir. También es una persona. Claro, pero hay mucho más idea de cuerpo, de corpus, en el derecho anglosajón. Entonces, ¿qué pasa? La empresa actúa a través de sus agentes. Entonces, si actúa la mano, se atribuye a que hay una conciencia en la empresa, que lo está permitiendo. Entonces, esto significa que, digamos, consideran que se puede autorregular. O sea, es como, hay una cultura dentro de una organización. Y que hay otra cosa, que es que la relación del individuo con la ley se da mediada por la empresa. O sea, para vos que trabajás en una empresa, eso no le pasa al abogado, ¿eh? Salvo que seas un abogado corporativo. Pero el tipo que trabaja en una empresa, es más importante su jefe que la ley. Entonces, ¿cómo haces para que la empresa cumpla la ley? Tenés que tener procesos que influyan en los empleados, pero a través de la línea de gestión, no por la ley. Porque vamos a decir, al empleado no le importa la ley, el empleado dice, es un problema del dueño. La ley es problema del dueño. Yo he hecho capacitación en millones de empresas, la gente no le importa si la empresa cumple o no cumple. Porque es problema del dueño, y mucho menos del accionista, que no lo ven, el accionista, el yanqui, que qué sé yo quién es, y la gente trabaja acá, cree que el gerente general es el dueño, no sabe quién es el dueño. O sea, empresas grandes que no saben la estructura, el abogado sí lo sabe, pero el empleado normal, que trata con el proveedor y que el proveedor lo quiere, ese ni sabe quién es el dueño. Es curioso, ¿eh? Porque decís, bueno, ¿vos para quién trabajar? No tengo idea, yo trabajo para mi jefe. No, trabajas para el accionista que está en Estados Unidos. O sea, y entonces me ha pasado, por ejemplo, una capacitación en una empresa donde venían los auditores de Estados Unidos, pero la empresa estaba en Chapter 11, y entonces paraban a la gente y le decían, ¿cuál es el límite de regalos? Le preguntaban en inglés a los empleados en Argentina, ¿no? Sí. Pero, ¿qué pasa? Porque allá todo empleado es representante de la empresa. Incluso hay, en Walmart, por ejemplo, a los empleados los llaman representatives. Y no es lo mismo que acá. No, es otra cabeza. Acá es el jefe empleado, ¿no? La empresa es dadora de empleo, es como una variable más de la economía, ¿no? Entonces empleo es lo mismo que asignación monetaria. No, eso es diferente. No sé si está respondiendo. Sí. Bueno, es una cuestión que... Y te voy a complicar un poquito más. El programa de integridad que puede tener X empresa, vos podés contratar vos decís, yo quiero contratar con esa empresa porque tiene un programa de integridad, y vos contratás con esa empresa, pero la verdad ese programa de integridad vos lo evaluás al contratar. Ese programa de integridad quizás lo va a evaluar el día que haya un delito y que algún juez vaya a investigar, porque quizás es solamente una foto la tuya que tenga un programa de integridad, y yo, colegio de abogados, contraté con esta empresa porque tiene un programa de integridad y yo creo que es bueno, pero recién voy a saber si es bueno cuando se equivoquen y haya un juez que revise el programa de integridad y quizás es una pantalla y ningún
empleado se capacitó, ningún empleado tiene conocimiento de nada, ningún empleado tiene conocimiento de nada, de nada, de nada. Así que solamente va a ser revisable por la justicia. Así que... Claro, eso es como cuando viajas a Estados Unidos, en United, y te dicen, ¿usted es terrorista? Claro. Uno dice, ¿cómo me van a preguntar si es terrorista? ¿Tiene bombas? Sí, ¿Tiene exacto. bombas? Si fuera terrorista no me lo estarían preguntando. Bueno, compliance es lo mismo. Es lo mismo. Vos tenés que firmar y capacitar a todos sus empleados diciendo, no lleven bombas, o sea, nosotros nos comportamos bien. Es esa noción. Entonces, claro, ahora, después llegás a tener, no sé, Bomba. o algo de juguete, no sé, y me mentiste. Entonces, y vos habías comentado algo también vos decís, bueno, que la integridad, claro, que vos decías, bueno, pero la integridad no es para todos lo mismo, ¿no? Es la primera parte que me dijiste. Esa es la pregunta filosófica del millón, en el sentido de que hay, digamos, puede haber diversidad cultural, de valores, etc. Pero yo sí me animo a decirte esto, en el terreno organizacional, del mundo de los negocios, del dinero, donde hay dinero, la ética es universal. ¿Qué quiere decir? Hasta el ladrón sabe que robar está mal, o sea, porque por eso el ladrón esconde lo que robó para que no se lo robe. Es decir, el soborno es un mal identificado universalmente. ¿Por qué? Porque estás pagándole a alguien para que no haga lo que tenía que hacer. Y que deje de hacer, ¿no? Pero entonces tu teoría sería en cuestiones grandes que todos acordamos. Y te diría que en este punto, Estamos ahí. creo que hay universalidad. Ahora vamos a decir, hay universalidad en saber lo que está bien y está mal. No en las prácticas, por supuesto, pero eso ya es otro tema. Conceptualmente, el soborno es más, no sé, en la Biblia, el pecado más condenado del Antiguo Testamento es el soborno a los jueces en contra de los débiles, ¿no? De las viudas y los huérfanos, por ejemplo. Te digo, es como casi el pecado más grave, el soborno. Eso es súper interesante, ¿no? A pesar de que a veces a uno se lo transmite de otra manera las cosas, pero... ¿Y por qué? Porque es universal, es el hecho de que vos, por un beneficio personal, dejes de cumplir con tu rol o tu función. Y algo que dijiste vos hoy, lo de recordar, porque todos sabemos lo que está bien y está mal, Sí. pero a veces en la vorágine, y hasta el funcionario público en la diaria, de tomar decisiones y discutirse, él tiene el bueno acá y el malo acá, entonces si lo tiene escrito por delante, esa línea ética que hablaba con Natalia, no, mira, claramente recordando esto está mal. Y esa era la línea ética que me parece que era el trabajo que tiene que hacer el futuro compliance acá. Establecer una raya y decir, de este lado todo esto, y de este lado esto no, esto no, esto no, para recordar lo que todos sabemos. Sí, tenemos que construir un manual de buenas prácticas. Igual la institución ya, digamos, lo viene desarrollando de esta manera, además, pero me parece que tienen que estar establecidas sin duda reglas genéricas donde por ahí lo hagamos de un modo más formal. Nosotros estamos muy contentos, muy contentas, esperanzados en que realmente vamos a poder tener digo, es un proceso que estamos iniciando en esta formalidad, rescatando por supuesto todo lo que se viene haciendo, porque creemos que ese debe ser el punto inicial, y mejorando cada una de las prácticas que se van desarrollando. Así que bueno, tendremos un arduo trabajo con todas, todos, y me refiero a los empleados. Sí, María Elena. Quiero preguntarle en cuanto a la integridad, cuando un programa conforme a la ley se considera totalmente idóneo, pleno, completo, para lograr la exigencia de la responsabilidad, o sea, para evitar la sanción en caso de un hecho de... Eso más... Va a estar revisado judicialmente, digo, porque ahí es donde es lo que estábamos hablando hoy, que quizás eso lo ves recién cuando es revisado ese programa de integridad por un juez que dice esto era toda una pantalla, o esto realmente es serio, y ese empleado
no ético o que incumplió con las pautas establecidas, que fue capacitado, y qué sé yo, así todo tener capacitaciones, sensibilizaciones y estar consustanciado con la política de empresa, así todo esquivó todos los obstáculos y hizo algo mal. Entonces el juez va a decir, libero a la empresa, libero a las autoridades, porque este empleado, aunque la empresa hizo todo bien, cumplió con el programa de integridad, encontró los atajos y se desvió. Solamente es revisado por un juez. Por eso hoy contaba que es difícil y que hay alguna parte ahí todavía como para ver, pero siempre el programa de integridad va a ser revisado por un juez en el caso de que haya algo mal. Si no, quedará en las intenciones. Y creo que solamente es todo este trabajo, en definitiva, termina siendo un recordar lo que está bien, recordar lo que está mal, y recordar qué es lo que no tenemos que hacer y qué es lo que tenemos que hacer. Todos sabemos lo que está, pero a veces en la vorágine hasta inclusive nos podemos equivocar. Por eso ese recordatorio que yo hablaba, ese recordatorio, y esto no significa que en la casa no se estén haciendo las cosas bien, porque estoy seguro que se están haciendo las cosas bien, pero también estoy seguro que se puede mejorar lo que está bien. Siempre. Pero bueno. Sí, claro. Bueno, ¿Algo más? de mi parte, más que Bueno. palabras de agradecimiento, en nombre del Total. Instituto de Fortalecimiento y Transparencia Institucional. Muchísimas gracias, María Marta. Gracias a todos ustedes por escuchar, la atención con la cual escuchamos a este lujo de tenerla acá invitada, María Marta. Muchas gracias. Nos vamos reflexionando. Nos Muchas vamos gracias. regulando. Bueno, muy bien. Gracias.